La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Quería deciros que por fin soy mecenas. Muchas gracias por acompañarme todas las mañanas y darme esperanza, especialmente cuando estás tan lejos de casa. Quería deciros también que es importante que sepáis que esa imagen que teníais de una persona en San Francisco que va en bicicleta subiendo y bajando por sus calles, escuchando vuestra sintonía, realmente existe. No tengo la casa mirando frente al mar, pero me acompañáis todas las mañanas en ese viaje. Un abrazo para todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protests. But we can still fix this. You can still fix this. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs. El mensaje que le trasladé más o menos tiene que ver con que no puede descolgarse Irán de ese acuerdo nuclear para reducir todo lo que tiene que ver con la energía nuclear y en consecuencia con un potencial uso de armamento nuclear por parte, en este caso, del régimen iraní, que por tanto era importante sostener ese acuerdo multilateral donde efectivamente Europa pues sigue defendiendo a pesar de que Estados Unidos haya descolgado. Today we're imposing sanctions on certain Chinese entities for knowingly transporting oil from Iran, contrary to United States sanctions. When the sun appeared, my God, my fears of silver mounted. What these guys are doing, Democrats are doing to this country, is a disgrace, and it shouldn't be allowed. There should be a way of stopping it, maybe legally through the court. Le están pidiendo a algunos asambleístas que sea usted el que vete precisamente esto de la despenalización del aborto por violación. Fernando, tengo un mes para hacer. Pero no lo saca completamente. Todavía no lo tengo procesado de manera completa. Quiero pedir... ¿No lo descarta, verdad? Tampoco. Bueno, no, ni lo descarto ni lo acepto. Habrá que mojarse, habrá que dar un paso adelante y decir, poner los objetivos por delante, que no son las siglas en mi caso, no es Más País, es un gobierno progresista para España, que emprenda medidas progresistas. Si por el contrario el Partido Socialista lo que quisiera es escorarse hacia pedir la abstención de Rivera o de Casado, de Ciudadanos o del Partido Popular, entonces estaría escogiendo un camino incompatible con nosotros. Nosotros creemos que la mejor forma de mantenerlo, desarrollarlo y llevarlo a cabo es revalidando la coalición electoral con Unidas Podemos Izquierda Unida. Creemos que es el eje de esta coalición el que sitúa verdaderamente lo positivo para las familias trabajadoras de nuestro país.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al 27 de septiembre de 2019. Un día que pretende ser recordado como ese día en el que el mundo paró para exigir que se frene la destrucción del planeta. El día en que miles, si no millones de personas pararon por la huelga mundial por el clima. ¿Pero por qué es necesaria esta reivindicación? Pues sobran los motivos. La situación actual del planeta requiere acciones urgentes. En 2018 se emitió la cifra récord de CO2 según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial. La contaminación ya mata a 7 millones de personas cada año. Y la solución que propone Naciones Unidas es clara. Hay que reducir de forma drástica la emisión a la atmósfera de los gases tóxicos. Ante una situación como esta, solo cabe reaccionar con contundencia y expertos de la ONU ya avisan de que el aumento del nivel del mar se ha acelerado y es imparable. ¿Necesitamos más motivos? Pero como cada viernes también hablaremos con Pilar de la Peña sobre lo más comentado de la prensa internacional y analizaremos en el Videoforum aquellos documentales, aquellas películas que han contribuido a la conciencia del planeta, desde películas como Wall-E o Interestelar a documentales como Una verdad incómoda, precisamente para eso, para recordar y para remover la conciencia de aquellos que todavía no estén convencidos de que la situación es urgente y de que tenemos que hacer algo por frenar la destrucción del planeta. Así que id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y como cada mañana también recordamos a aquellas personas que os habéis levantado pronto, aquellas que estáis en directo. Tenemos por aquí, ya tenemos a Tania, ese broker, Wildwise, Dani, Elisa, Ángel Sánchez, Delgado, Pleistocénica también está por aquí, Bot Russo, Alberto Martínez, Pascual, Pablo Fernández dice buenos días, José, Odemiro, Atisbo Futuro, Mamen, muy buenos días, Cristian González, Lara Cor, bueno, os habéis levantado pronto mucha gente, Andreu Romaní también. Bueno, pues hechos los saludos, recordar que el hashtag del programa de hoy es #LaCafeteraClima, #LaCafeteraClima. Este es el hashtag de hoy, lo podéis ir comentando. También sabéis que podéis participar en el programa a través del WhatsApp del programa, del 627-002-002, 627-002-002, y luego nos podéis escuchar en muchísimas plataformas, no solamente en Spreaker, también estamos en YouTube, también estamos en Spotify, estamos en Telegram, en ese canal que tenemos y que os podéis suscribir. Estamos en todas partes, la resistencia está en todas partes. Ay, se me olvidaba. Como cada mañana recordamos a aquellas personas que hacéis ese esfuerzo económico, como Carla, que nos enviaba ese audio de mecenas al principio del programa y nos lo enviaba además desde San Francisco. Nos decía, que yo soy esa oyente, esa mecenas que va en bici por las cuestas de San Francisco. Muchísimas gracias, Carla. Así que ahora sí, hechos los saludos y agradecimientos, comenzamos. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos,
y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Escuchábamos a Berta Cáceres, una persona que hay que recordar sobre todo en días como este, porque este viernes, como decíamos, se ha convocado la huelga mundial por el clima. Como sabéis, ya se llevan haciendo varias acciones desde hace una semana, pero este viernes se presupone que miles, si no millones de personas saldrán a la calle para exigir medidas que frenen la destrucción del planeta. Como decía, también debe servir para reivindicar la figura de personas como Berta Cáceres, esta activista que se jugó la vida por el planeta de todas y de todos. Como Berta Cáceres, otras más de 1.500 activistas ambientales fueron asesinadas entre 2002 y 2017. Si nos vamos a las cifras más recientes, en 2018, 164 defensores ambientales fueron asesinados según la ONG Global Witness. En Filipinas fue donde más asesinatos se produjeron, 30 el año pasado. Le sigue Brasil con 46, Colombia con 32 y México con 15. Sin embargo, es verdad que alertan del caso de Guatemala, que ha pasado de 3 muertes en 2017 a 16 en 2018. Unos asesinatos de activistas que perdieron su vida por salvar, como digo, la de todos y la de todas. Personas que en días como hoy debemos tener muy presentes y tienen que ser uno de los tantos motivos por los que se convoque hoy la huelga mundial por el clima. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again on the Gold Street, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed when I see you again. Y como cada mañana repasamos la actualidad a través de las portadas de papel. También sabéis que lo hacemos a través de las portadas de los digitales, pero empezamos con las portadas de papel. El diario El País lleva esa bronca en el Parlamento. Dice: el independentismo retoma en el Parlamento la vía de la desobediencia. Dice que la Cámara catalana aprueba un desafío civil e institucional. El Gobierno central impugnará las resoluciones y Torra, dice el diario El País, jalea a los CDR encarcelados por terrorismo. Esta información pues está en todos los periódicos de papel. El diario ABC titula: los CDR imponen su ley en el Parlamento. El diario El Mundo titula: la insurrección vuelve al Parlamento para respaldar a los CDR terroristas. Ya los califica de terroristas. La presunción de inocencia, pues tampoco queda muy clara en el diario El Mundo, pero directamente dice CDR terroristas. Y en el diario La Razón, los CDR preparaban una oleada de explosiones el 1 de octubre, asegura el diario La Razón. Dice: había 2 fases, sin utilizar la red telefónica y eléctrica y cortar vías y carreteras. El juez apunta vínculos de los arrestados con un histórico de Terra Lliure y les acusa de intentar lograr la independencia recurriendo a la violencia. Lo cierto es que a lo largo de la noche de ayer en Cataluña hubo varias manifestaciones
sobre esto mismo, también sobre los detenidos de los CDR, que, como decimos, ayer conocimos que iban a estar en prisión. Has arrived when we meet once more. That'll say something like, I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again on the gold street, standing next to me. Pero han pasado más cosas. En el diario El País también destacan que la Comisión Europea recrimina a España la parálisis educativa. Dice que el presupuesto, el abandono y la interinidad están entre las urgencias, y también lleva la información de la tensión en el BCE, en el Banco Central Europeo, por la resistencia alemana a la política expansiva de Draghi. También llevan la muerte de Jacques Chirac, un presidente, dice, de la vieja escuela. En el diario El Mundo, además del tema de Cataluña, hablan de la absentismo de Rejón, que dicen impide la tramitación de 30 iniciativas de Más Madrid. La Asamblea de Madrid la rechazó por no llevar la firma del portavoz, que, dice el diario El Mundo, cobra 5.328 euros. Lo cierto es que a Rejón le escuchamos a lo largo del día de ayer en una entrevista en Al Rojo Vivo, y aseguró que si el PSOE se escora hacia el Partido Popular y Ciudadanos, que no cuenten con ellos. Podría no salir bien. Yo sé que no es cómodo y que no es fácil, pero creo que es lo que hay que hacer. O si no, ¿qué hacemos? Nos sentamos todos, ¿no?, en la orilla y decimos, uff, qué mal todo, qué irresponsabilidad, nos han obligado a ir a segundas elecciones, a lo mejor nos llevan a terceras, qué terrible, no nos merecemos esta clase política. Habrá que mojarse, habrá que dar un paso adelante y decir, poner los objetivos por delante, que no son las siglas en mi caso, no es Más País, es un gobierno progresista para España, que emprenda medidas progresistas. Si por el contrario el Partido Socialista lo que quisiera es escorarse hacia pedir la abstención de Rivera o de Casado, de Ciudadanos o del Partido Popular, entonces estaría escogiendo un camino incompatible con nosotros. Y esto queda grabado. Por su parte, Alberto Garzón dijo que Izquierda Unida sigue apostando por Unidas Podemos. Lo dijo claramente, dijo que iban a seguir con esas siglas. Nosotros creemos que la mejor forma de mantenerlo, desarrollarlo y llevarlo a cabo es revalidando la coalición electoral con Unidas Podemos, Izquierda Unida. Creemos que es el eje de esta coalición el que sitúa verdaderamente lo positivo para las familias trabajadoras de nuestro país. Y en cuanto al partido de Ciudadanos, el diario El Mundo lleva una información que tiene que ver con las cuestiones internas del partido de Albert Rivera. Albert Rivera, dice el diario El Mundo, Rivera cesa a su número 2 en Euskadi por pactar con el Partido Popular crear un Vascos Suma. Dicen que el líder de Ciudadanos fulminó ayer a su secretario de organización en el País Vasco por negociar por su cuenta una coalición con el Partido Popular de cara al 10 de noviembre. Y también, si nos vamos hasta el diario La Razón, además del caso de Cataluña, que habla de bronca y expulsión de la Guardia Civil, habla de Trump. Dice, Trump utilizó su poder para influir en las elecciones. Dice que el informe de un confidente desvela que el presidente habría usado su cargo para pedir la interferencia de países extranjeros. La idea del impeachment no ha gustado mucho a Trump, como sabéis, y además ayer decía esto. My call was perfect. What these guys are doing, Democrats are doing to this country, is a disgrace, and it shouldn't be allowed. There should be a way of stopping it, maybe legally through the courts. Bueno, pues Trump decía eso mismo, ¿no? De que debería haber una manera de parar el impeachment. Se ve que ya se ve entre las cuerdas por esa idea. Y luego también, si nos vamos hasta una entrevista de Pedro Sánchez en la CNN, una entrevista en la que, bueno, hemos destacado dos cosas. Una de ellas es en la que dice que hay que empezar a reivindicar la España de la Segunda República. A mí me gusta más reivindicar la España de la Segunda República, la España
que emigró o que exilió o que se exilió como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura, y que pues acabó en muchos de los países latinoamericanos, que son países hermanos a los cuales siempre vamos a estar agradecidos por su acogida. Y yo creo que es bueno que empecemos a reivindicar esa España republicana, una España que defendió derechos, libertades, que desgraciadamente fueron mancillados por la dictadura franquista y que luego, posteriormente, fueron recuperados hace 40 años con la Constitución española y con la monarquía parlamentaria que representa al rey Felipe VI en la actualidad. Menos mal que luego ha dicho lo de la monarquía parlamentaria y el papel de Felipe VI, porque si no ya pensaríamos que está a favor de una república. Pero también, en otro orden de cosas, Pedro Sánchez en esa entrevista con la CNN hablaba de una cuestión internacional y hablaba de la conversación que había tenido con el líder iraní, y decía que que le había intentado convencer precisamente de que no abandonase el acuerdo nuclear. El mensaje que le trasladé más o menos tiene que ver con que no puede descolgarse Irán de ese acuerdo nuclear para reducir todo lo que tiene que ver con la energía nuclear y, en consecuencia, con un potencial uso de armamento nuclear por parte, en este caso, del régimen iraní, que por tanto era importante sostener ese acuerdo multilateral, donde efectivamente Europa sigue defendiendo, a pesar de que Estados Unidos haya descolgado. Y en segundo lugar, trasladar que efectivamente la capacidad de influencia que tiene el régimen iraní en poder resolver algunas crisis que están afectando a la estabilidad y a la paz de Oriente Medio, como es la crisis y la guerra que se está viviendo entre Yemen y Arabia Saudí, es fundamental. Es que además, a propósito de lo que dice Pedro Sánchez sobre el acuerdo nuclear, ha habido nuevas informaciones. Por ejemplo, Estados Unidos anunciaba sanciones a compañías chinas que transporten petróleo iraní. Today we're imposing sanctions on certain Chinese entities for knowingly transporting oil from Iran, contrary to United States sanctions. Y de hecho también se pronunció el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, criticaba el comportamiento de Irán y eso también hacía acrecentar la presión también sobre Irán. Iran's behavior cannot continue like this. Iran must abide by international law, and Iran's aggressive behavior must be checked. Y si nos vamos hasta Reino Unido, nos encontramos con que sigue la polémica, por no llamarle la bronca, pero es verdad que la situación está también bastante tensa en Reino Unido. En concreto, el Mr. Speaker abroncaba a los diputados y les decía que fuesen conscientes del momento que estaba viviendo el país. The culture was toxic. This country faces the most challenging political issue that we have grappled with in decades. Dancing on the street corner, free men want to south, we want to set across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highways melting down, our tire seems to drown.
Y nos toca también acercarnos a Ecuador, en concreto en esa entrevista que veíamos que le hacían a Lenín Moreno, también en la CNN, al igual que a Pedro Sánchez. Bueno, pues a Lenín Moreno le preguntaban sobre la posibilidad de que vete la decisión que mantiene el aborto ilegal en caso de violación. De hecho, ha habido varias manifestaciones exigiendo que sea legal el aborto, al menos en caso de violación. Y así, ¿por qué sirve también mirar a Latinoamérica? Pues sirve sobre todo para reivindicar los derechos, en este caso los derechos de las mujeres, y cómo muchas mujeres siguen saliendo a la calle para exigir el aborto, el derecho al aborto. En este caso, como digo, a Lenín Moreno le entrevistaban en la CNN y se pronunciaba de esta manera. Le están pidiendo a algunos asambleístas que sea usted el que vete precisamente esto de la despenalización del aborto por violación. Fernando, tengo un mes para hacer. Pero no lo saca completamente. Todavía no lo tengo procesado de manera completa. Quiero pedir... ¿No lo descarta, verdad? Tampoco. Pues no, ni lo descarto ni lo acepto. Okay. Pues cosas que tenemos muy instaladas y muy aceptadas, por ejemplo, en nuestra sociedad, en otras todavía no está instalada. Y esto nos sirve sobre todo para tener conciencia de lo que se ha conseguido y tener conciencia de que hay derechos que hay que intentar y que hay que conseguir que no se vaya hacia atrás, que no se cuestionen, como de hecho se ha llegado a cuestionar en alguna que otra campaña electoral, el derecho al aborto. Y se están empezando además a cuestionar ciertas cosas que, como digo, eran un consenso social. Lo vimos además en el caso de la extrema derecha, que intenta instalar en el discurso público, intenta instalar las dudas sobre la violencia de género. De momento lo estamos consiguiendo que no se reviertan esos derechos, pero por eso es tan importante no solamente ir a las urnas, sino también seguir reivindicando y seguir conservando los derechos que se han conseguido para seguir avanzando y no retrocediendo. Y mientras nos encontramos también con informaciones como la que nos hacíais llegar varias personas, como el Tuert, que nos lo hacía llegar a través de ese hashtag La Cafetera Clima, y nos hacía llegar esa información de Público.es que dice: los socialistas europeos permiten que Hermann Tertsch sea vicepresidente del grupo de la Eurocámara para Latinoamérica. Si nos vamos hasta las portadas de los digitales, en el diario.es llevan una entrevista a Íñigo Rejón en la que dice: entrar en el gobierno no es lo fundamental, lo importante son las medidas, y dice que con los mismos ingredientes, dice, no iba a salir un plato diferente, una suma de soberbias y cálculos partidistas, asegura. También llevan esa entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en la CNN, en la que dice que la extrema izquierda en 4 ocasiones rechazó la formación de un gobierno progresista. También que Juan José Cortés se convierte en un problema para el Partido Popular a las puertas del 10 de noviembre. Y también que hablan de los datos de precios de alquiler de Fomento. Dicen: ¿por qué los datos de precios de alquiler de Fomento, según 487.470 fianzas, son distintos a los de Idealista y Fotocasa? Hablan de los precios del alquiler registrados por Fomento, que dice son hasta un 57% más bajos que los de los portales inmobiliarios. Y efectivamente también hablan del efecto Greta Thunberg. Hablan de los Teachers for Future Spain, los profesores por el futuro, y dicen, o cómo el efecto Greta Thunberg se coló también dentro de las aulas españolas. Hablan además de ese mapa de 200 manifestaciones convocadas en España por la huelga mundial por el clima. Y en cuanto a la situación del Partido Popular y de Ciudadanos, dicen que la presión del Partido Popular para ir en coalición con Ciudadanos hace mella en el partido de Albert Rivera. Y hablan de ese primer cese en Euskadi, del que también hablaban, como os habíamos dicho, en la portada del diario El Mundo. Y en Público.es hablan de que Rejón afianza las alianzas para dar el salto al menos en 15 circunscripciones. También de que la Guardia Civil retira la jornada reducida a un agente con una hija de 5 años enferma. Llevan también la situación del Parlamento. El Gobierno impugnará las resoluciones sobre presos y salida de la Guardia Civil. Y además hablan de las condenas de los últimos fusilados por Franco, que no han sido anuladas en
democracia. Y para terminar, en la portada del digital Infolibre, el Partido Socialista endurece su discurso sobre Cataluña para atraer a los descontentos de Rivera y anticiparse a la sentencia del procés. Además, Ciudadanos solo retiene a poco más de la mitad de sus votantes, dice el diario Infolibre. Además, como sabéis, ha salido el CIS y es verdad que Ciudadanos podría ser el partido más perjudicado de cara al 10 de noviembre. Ciudadanos, como dice Infolibre, solo retiene a poco más de la mitad de sus votantes. Dice que el 25,3% se abstendría, votaría en blanco o está indeciso. Además, dice que el CIS prevé una fuerte subida del Partido Socialista y una bajada de Ciudadanos y Vox en una encuesta con un nuevo cambio de método. Y también sobre la huelga por el clima, en Infolibre dicen que la movilización climática en España se prepara para una jornada histórica, entre las dudas sobre el alcance de la huelga. Y como decía al principio del programa, también hoy es viernes y vamos a hablar de lo más destacado en la prensa internacional a lo largo de esta semana. Lo vamos a hacer con Pilar de la Peña y luego vamos a hablar en ese videoforum sobre ciertas películas, ciertos documentales que han conseguido remover la conciencia sobre la destrucción del planeta. Así que vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que hacemos además un paréntesis en este programa cada viernes para analizar la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para analizar la manera en la que han hablado de España. Todos los días repasamos un poco las noticias internacionales, pero también las noticias que recogen sobre España y que proyectan la imagen del país en el exterior, pues nos dicen mucho sobre la actualidad, sobre la mirada y las percepciones que tienen fuera sobre nuestro país y a veces nos dan perspectivas muy interesantes. Han hablado mucho del fallo del Supremo a favor de la exhumación de Franco, ¿verdad? Sí, ya lo comentamos el miércoles, que la verdad es que ha sido una noticia que ha copado titulares en medios de todo el planeta, literalmente. Se han hecho eco del fallo del Supremo, pues ya os digo, medios de todas partes, porque sigue siendo uno de los temas que más interesa y que más llama la atención en el exterior, ¿no? La forma y los problemas que tiene España para lidiar con el fantasma y con el legado del franquismo. Y de hecho, lo destacan especialmente este fallo del Tribunal Supremo porque varios medios consideran que puede ser, digamos, el capítulo final a una disputa que lleva, digamos, atormentando a España desde hace 40 años, que es dónde debe ser enterrado y dónde debe estar enterrado Franco, ¿no? El exdictador. En este caso, pues todos recuerdan que el gobierno socialista en junio de 2008, nada más llegar al poder, pues prometió que iba a exhumar al dictador y le iba a trasladar a una tumba más modesta porque se consideraba que el mausoleo del Valle de los Caídos pues era una especie de tumba de Estado con honores que servía como además lugar de peregrinación de la extrema derecha, y esto es algo que muchos medios internacionales les ha chocado y ya habían puesto el foco y lo habían puesto de relieve, ¿no? Y algunos, me parece que estos días uno de los corresponsales francés, Henri de la Guerre, destacaba, dice, Franco es el único exdictador que ha tenido una tumba de Estado en la Unión Europea. Entonces este aspecto les llama la atención y sí destacan que parece que puede ser el punto final. De hecho, había varios medios que hablaban de que era más que previsible que el gobierno intentara pues llevar a cabo el traslado de los restos de Franco al cementerio del Pardo, porque es otra de las cosas que
destacan que además el Tribunal Supremo también ha fallado en contra de la familia de Franco, en el sentido de rechazando que pudiera ser enterrado en la Catedral de la Almudena, que era otro de los temas que también había tenido bastante repercusión. La posibilidad de que pasara del Valle de los Caídos a la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid también había llamado la atención fuera. Lo que pasa es que, bueno, al final los medios internacionales también se fijan un poquito en qué impacto puede tener esto en las elecciones. Por ejemplo, la BBC hablaba de que podía suponer un impulso para Pedro Sánchez, en el sentido de que había sido el gran impulsor de esta o digamos la persona que había intentado capitalizar el movimiento para el traslado. El New York Times advertía que podía también movilizar tanto al votante de extrema derecha como al votante de izquierdas, que estaba por ver un poco el efecto que podía tener, pero lo que los medios internacionales también constatan es que es un tema que sigue dividiendo en España, ¿no? Es algo que les llama la atención y que pues ponen de relieve. Por ejemplo, el The Times hablaba de que la disputa entre el gobierno y la familia Franco había sido larga y rencorosa, que en fin, que es un asunto que sigue dividiendo. Y luego había un artículo de Le Point, semanario francés, que me llama la atención porque el titular era algo así como Franco, el más vivo de los muertos, ¿no? Y ironizaba un poco como el fantasma y, digamos, el legado y la forma en que España ha afrontado la transición y eligió pues un poco lidiar con las instituciones y con todo el legado del franquismo, pues seguía provocando que periódicamente volviera a estar en el centro del debate público. Y en este sentido destacaba que seguía habiendo una división en España, generalmente entre izquierda y derecha, sobre pues unos consideraban que era imposible y una vergüenza inasumible que estuviera enterrado en el Valle de los Caídos, y la parte de la derecha consideraba que no había ninguna necesidad de revolver estos asuntos y de seguir pues un poco pendiente de este tema. Bueno, otro tema que ha tenido también mucha repercusión en la prensa internacional, el nuevo partido que irrumpe en el panorama político, el partido que encabeza Íñigo Errejón. Sí, la verdad es que lo comentábamos esta semana, me decías, oye, ¿cómo lo han visto? Y cuando se empezó a conocer la noticia, o digamos los primeros pasos el lunes de que bueno, Errejón iba a concurrir a las elecciones, al principio fue tímidamente, luego han ido destacándolo bastantes más medios, sobre todo una vez que ya se ha conocido el nombre del partido y que se formalizó todo, digamos, la convocatoria. En general, los medios internacionales lo que destacan es que se trata de un nuevo partido de izquierdas que fragmenta aún más el ya fragmentado panorama político en España. The Guardian, por ejemplo, pues decía algo así como que el hecho de que existiera otro partido más en la izquierda podía ayudar tanto a que la derecha consiguiera mayoría o a que fuera más difícil formar gobierno. Le Figaro también, que era otro de los medios que destacaba, recordaba que el ex número 2 de Podemos era el que formaba este partido, y The Guardian también destacaba que se trata de un político muy popular de izquierdas, ¿no? En este sentido, por eso también les llama la atención. Bloomberg, por ejemplo, hablaba de cómo iba a intentar otro partido más optar por el voto de izquierdas. Existe un poco esa sensación, no lo dicen claramente, pero bueno, que de cierta incredulidad ante el hecho de que vaya a haber otra formación más que opte por el voto de izquierdas, cuando ya el problema ha sido precisamente que la izquierda ha tenido serios problemas para llegar a un acuerdo y formar gobierno. Y siempre os digo, ¿no? Esto es una de las cosas que más preocupa en el exterior y en los medios internacionales, el ver que España se mantiene ese bloqueo, que no es capaz de salir de él, y en este sentido, pues bueno, destacan la creación de un nuevo partido, que además algunos corresponsales decían, bueno, va a intentar atraer a la abstención, o va a intentar ser una alternativa para los que pensaban abstenerse, pero en general lo ven ahí con un poco de preocupación. Y luego, en todo este panorama político tan revuelto, hay una columna del Washington Post que dice que Sánchez es una alternativa, que ofrece una alternativa al trumpismo. Sí, es un titular, casi un regalo para Pedro Sánchez en este contexto. En realidad se refiere a unas declaraciones que hizo en el programa Today's Worldview, que bueno, Pedro Sánchez ha estado en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas y ha sido entrevistado por varios medios, y entonces destacaba un poco las declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? Y le presentaba un poco como una especie de contrapunto al discurso nacionalista y populista de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, que también había intervenido en la Asamblea de Naciones Unidas, y destacaba esto, ¿no? Que frente a esos mensajes ultranacionalistas y defendiendo que la soberanía nacional estaba por encima de cualquier cosa, pues Sánchez había ofrecido un relato, digamos un discurso diferente, pues defendiendo cómo
en cambio climático había que tener digamos, un enfoque diferente, incluso en comercio, de alejarse del proteccionismo que enarbola Donald Trump, incluso de cara a Europa, que Europa tenga una posición geoestratégica y en la geopolítica mundial más definida, y en este sentido sí destacaba que Pedro Sánchez se estaba erigiendo en una voz a tener en cuenta. Y también recordaba también que, por ejemplo, las palabras de Pedro Sánchez insistían en la necesidad de afrontar el tema de la desigualdad, que podía ser una de las claves para combatir un poco el discurso nacionalista y populista que imperaba en buena parte del mundo. Y eso sí, le añadimos también que The Times ha hecho un artículo asegurando que la torpeza de los políticos españoles está rescatando la reputación del rey y la monarquía. Hombre, la imagen de España es contradictoria en el exterior, ¿no? Pero también hay que decir que The Times es un diario conservador británico y muy monárquico, es decir, siempre presta bastante atención a las noticias de la monarquía, pero desde luego el titular era bastante demoledor, ¿no? Porque decía eso, que los políticos en Madrid, con su torpeza, pues estaban incluso rescatando y ayudando a la reputación del rey y de la monarquía. Recordaba que cuando llegó al trono Felipe VI hace 5 años, pues la imagen de la monarquía, después de todos los escándalos que había vivido con Juan Carlos I, estaba bastante tocada, y que ya los analistas advertían que tenía que hacer un buen trabajo si quería mantener el prestigio de la institución. Y según el artículo, que era de Matthew Campbell, que es uno de los periodistas que escribe para toda Europa, no es específico de España, pero sino que sí que escribe para toda Europa, con las imágenes que habíamos visto últimamente, eso casi parecía memoria pasada, ¿no? Consideraba eso, que al final en las negociaciones habían mostrado que casi el mayor estadista que tenía España era Felipe VI. Ya os digo que es lo que dice este diario bastante monárquico, pero que había parecido más real y en una posición más digna que nunca ante la evidencia de que los políticos españoles pues no habían sido capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno y habían vuelto a llevar al país a elecciones. Por otra parte, vemos también que ha tenido mucha repercusión un capítulo que en la prensa española, pues la verdad tuvo bastante eco, pero el Financial Times y algunos otros medios globales han hablado de este escándalo en las cuentas falsas del Partido Popular en Twitter y en Facebook. Ha tenido mucha repercusión. Pues bastante más de la que podía pensarse inicialmente. Además es que el Financial Times en concreto lo ha vinculado al PP. Otros grandes medios han destacado que tanto Twitter como Facebook habían señalado a 6 países concretos por considerar que las cuentas estaban colaborando a la desinformación y a la manipulación política. Y en el caso de España, que España aparecía en esa lista, pues con Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Egipto, Ecuador, China y España. Pero en el caso concreto de España se señalaba muy particularmente al Partido Popular, y por ejemplo el Financial Times ese era su titular, ¿no? Que Facebook y Twitter retiran y cancelaban más de 300 cuentas ligadas al PP, pero también lo han recogido otros medios como The Politico, como Le Monde, como ABC News, NPR, Le Point, L'Express, es decir, lo han recogido muchos medios y les ha llamado la atención esta vinculación y esta relación del Partido Popular con las cuentas. Pues destacaban eso, ¿no? Que Twitter había investigado y había descubierto que estas cuentas pues habían tenido una vida muy corta y generalmente siempre estaban intentando pues algo así como fomentar un falso sentimiento público online a favor de este partido. Oye, y en lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, el protagonismo, entiendo, del impeachment, el proceso de impeachment que se ha anunciado va a iniciarse contra Donald Trump, ha tenido una gran repercusión en todo el mundo en las portadas internacionales, ¿no? Que ha habido algunos otros temas. Ha habido varios temas. La verdad es que ha sido una semana bastante intensa desde el punto de vista de la actualidad internacional, pero sí, el impeachment de Trump, desde luego en todos los medios americanos ha copado una vez que se hizo oficial que los demócratas tenían intención de lanzar este proceso. Pues lo comentábamos ayer, ¿no? Al final la reacción de Donald Trump, el hecho de que va a ser uno de los grandes temas de campaña en este año, que hay que recordar que Estados Unidos celebra en el 2020 elecciones presidenciales, sí que es un tema que interesa muchísimo, la relación la presión de Donald Trump al presidente ucraniano para que investigara a su rival político. Ya lo hablábamos ayer, que con la filtración, o digamos la filtración no, ya que lo ha divulgado la propia Casa Blanca, de la transcripción de la conversación,
la mayoría de los medios consideran que ha habido una clara presión de Donald Trump al presidente de Ucrania, Zelensky, para que investigara. Es un escándalo que también, bueno, está por ver qué derivadas va a tener, pero claramente ha sido portada en casi todos los grandes medios, excepto en Reino Unido y en Francia, que han estado pendientes de quizá los otros dos grandes temas, ¿no? La decisión del Parlamento británico de declarar ilegal la decisión del Supremo británico de declarar ilegal la suspensión del Parlamento que había decretado y había decidido Boris Johnson, y luego la cumbre climática de la ONU, que por ejemplo los medios franceses sí han estado muy pendientes. Bueno, pues esto es lo que se refiere a los medios de comunicación internacionales. Gracias, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. 27 de septiembre, hoy hay un llamamiento histórico, una huelga mundial en defensa del medio ambiente. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Y con ese motivo nos decías, bueno, es que hay que ver la manera incluso en la que las películas, los documentales han estado reflejando el deterioro del medio ambiente, el deterioro del clima. Y la verdad es que nos has enviado una buena muestra, un buen catálogo de películas y de documentales, ¿no? Sí, la verdad es que tengo buena ayuda con Luis, nuestro compañero de Neutral, y es verdad que se ha retratado a lo largo del tiempo en el cine, ¿no? Incluso el discurso político, que lo vamos a ver mucho este fin de semana, ha variado. Ya no se habla solo de cambio climático, se habla de emergencia climática porque el cambio ya está aquí, y bueno, todos los temas que afectan a la contaminación, al tema de la sequía, han aparecido, lógicamente, durante todo este tiempo en ficción y en documental. Una de las películas que habéis elegido que mejor recogían los dramas a los que se puede conducir, lo recogían enfocado hacia niños, aunque no solamente es una de mis películas favoritas. ¡Wall-E! La operación limpieza, bueno, ha fracasado. Los niveles de toxicidad en la Tierra son tan elevados que la vida es inviable. ¿Inviable? ¿Qué? Por desgracia, tendremos que cancelar la operación recolonizar, así que seguid vuestro rumbo. Para no tener que solucionar este problema, será más sencillo que todo el mundo se quede en el espacio. ¿Sencillo, señor presidente? Creo que... Tenemos que irnos. Sí, procedo a derogar la instrucción A113 y pasad a piloto automático. Tomad el control de todo y no volváis a la Tierra. Repito, no volváis a la Tierra. Bueno, esta es una peli que hay que recomendarla sí o sí siempre. A mí es una de mis preferidas. Teóricamente es una peli infantil, pero con ese entusiasmo que tú lo has dicho, yo sé que a ti también te gusta. Sí, total. Y es verdad que ahí retrataba todo el tema de la contaminación de los residuos, de las basuras y de cómo los seres humanos se ven obligados a vivir en otro lugar hasta que todo eso desaparezca. Pero claro, no desaparece solo, como ya estamos viendo. Aunque es una buena manera también de concienciar a las nuevas generaciones, ¿no? A los críos. Pero bueno, yo creo que también para adultos, como hemos dicho, ¿no? Para los padres. Es una película del año 2008, es una película de animación, un pequeño robot que en efecto se ha quedado varado en la Tierra, pero cuya misión consistía precisamente en empaquetar la basura, y entonces vemos un mundo distópico que ha quedado cubierto totalmente por la contaminación y por la basura. Y, bueno, es una historia de unos robots y tal, es una historia de dibujos animados, muy familiar, pero realmente es verdad que es muy aconsejada también para adultos. Interestelar. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia.
Vamos allá. Interestelar, la verdad es que sí que toca un tema del que estamos hablando todo el rato ahora. Aumenta la temperatura de la Tierra por culpa de un montón de motivos. En cualquier caso, en Interestelar sí que vemos cómo afecta, por ejemplo, a los cultivos, que también está pasando ahora mismo. Esto no es ficción. Hemos estado para este especial del Objetivo del Domingo en Murcia y lo que dicen los expertos es que la huerta murciana, la huerta de Europa, que es el tomate, etcétera, está mutando obligatoriamente por la falta de agua a, por ejemplo, la aloe vera. Es un cultivo mucho más fácil en el que necesitas menos agua, que es lo que está ocurriendo en esa zona, aunque de vez en cuando haya inundaciones. Es decir, Interestelar habla de algo que, aunque sea una película, está ocurriendo en la realidad. Es una película, además, en la que se contó con la ayuda del físico teórico de Kip Thorne. Tuvo como consultor, como científico, como productor ejecutivo de la película para garantizar que la película representase aquellas alusiones que hace científicas con la mayor precisión posible, porque habla de agujeros de gusano, agujeros negros, el salto en el tiempo y en el espacio. Y es una película muy interesante, pero que también nos habla de un mundo, ese mundo al que se ha llegado completamente destruido precisamente por la contaminación, por esta emergencia climática a la que te referías. Y fue una película muy valorada, además, en todo el mundo. Una película del año 2014 dirigida por Christopher Nolan, que nos gustó también muchísimo. Waterworld, a mí es una película que me gustó mucho, Waterworld también. El futuro. Los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra yace bajo un manto de agua. Aquellos que sobrevivieron se han adaptado a vivir en un nuevo mundo. Sí, pues esta iba a decir polémica, porque en realidad no aspiraba a ser una película para todos los públicos y no de una profundidad extrema, pero es verdad que lo que denuncia también es algo que nos estamos encontrando ahora, y es que el aumento de la temperatura hace que en las zonas donde hay el deshielo que se está produciendo ahora haga que aumente el nivel del mar y que eso se lleve muchos de los lugares que ahora mismo pues están construidos, y en el caso de Waterworld todo se convierte en agua, ¿no? Entonces, bueno, no era una película pretenciosa en el sentido de profunda, pero lo cierto es que también removía un poco conciencia. No, recuerdo que fue muy polémica porque fue una película costosísima, la produjo Kevin Costner, que también la protagoniza, y el mundo, como dice Ana Pastor, se cubrió de agua, y entonces toda la maquinaria, todo lo que empleaban los barcos, todo esto, hubo recreaciones que fueron carísimas y le costó un auténtico disgusto porque no terminaban nunca de rodarla. Fue una película llena de controversias en torno a la propia producción, pero bueno, una película muy interesante. La verdad, a mí me gustó. Yo sé que no es una película muy aplaudida por la crítica precisamente, pero tiene también por él, ¿no? Sí. Probablemente su presencia. Sí, porque es verdad que no es un actor tampoco que, no sé, hay como, sí, causa simpatías para... A mí es que me gusta mucho, pero bueno, es igual. Es una gran película. Y en todo caso, claro, más allá del cine, es verdad que hemos visto también numerosos documentales. El primero de ellos, quizá el que más impacto tuvo, también por lo novedoso que suponía, que un candidato norteamericano, el ex vicepresidente Al Gore, protagonizase una película de denuncia como este documental. ¿Ven ese pequeño punto azul? Somos nosotros. Todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha ocurrido en ese píxel. Todos los éxitos, las tragedias, las guerras, las hambrunas, los grandes avances. Es nuestro único hogar. Y eso es lo que está en peligro. Nuestra capacidad para vivir en el planeta Tierra, para tener un futuro como civilización. Creo que esta es una cuestión moral. Ha llegado el momento de resolver este problema. Ha llegado el momento de levantarnos de nuevo para asegurar nuestro futuro. Claro, yo recuerdo en aquel entonces que fue también bastante polémico, ¿no? La aproximación que tuvo. Ahí hubo una cierta controversia sobre si por el hecho de que si era oportunista el hecho de que lo protagonizase o no Al Gore, pero realmente a mí me parece que consiguió el objetivo, que era concienciar mundialmente, y la película, el documental, dio la vuelta al mundo. Desde luego, además es que es verdad que él venía de una carrera política con sus más y sus menos. Es verdad que él siempre cuenta, y lo dice el documental y después, que ya está obsesionado con este tema. De momento no había muchos políticos en Estados Unidos que hubieran situado en el centro el asunto del cambio climático,
y lo cierto es que, bueno, él lo consiguió, estuvo en festivales muy importantes, recibió premios muy importantes e incluso tuvo una recaudación bastante aceptable, ¿no? Fuera de allí, el hecho de que el propio Al Gore presentara la película fuera de Estados Unidos ayudó a que también se hablara mucho de ello, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que siempre es una buena contribución. Un hombre potente como era entonces el ex vicepresidente de Estados Unidos ayuda, y de hecho hoy podemos decir que fue de los pocos que en aquellos años se molestaba, ¿no?, en hacer pedagogía con este tema. La película de Al Gore, Una verdad incómoda, la dirigió Davis Guggenheim. Fue bastante discutida por el hecho de que lo protagonizase un político y decían, bueno, pero es que una personalidad. Sin embargo, hay otros documentales que también han protagonizado otras personalidades, tanto del mundo del cine como no necesariamente de la ciencia, que también han tenido mucho eco, y siempre se ha dicho, bueno, pero es que gracias a eso conseguían la visibilidad que quizá de otra manera un documento, pues con una persona, aunque fuera un divulgador, habría tenido menos recorrido, ¿no? Pero hay otros, ¿verdad? Primero me dibujó la Tierra en una pizarra, luego le añadió la atmósfera y me dijo que esa capa era el mayor problema de nuestros tiempos. Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Me explicó que todos nuestros medios de transporte, los barcos, los trenes, los aviones, los coches, la forma en la que producimos los alimentos, la forma en la que construimos las ciudades, casi todo eso emite dióxido de carbono, CO2, que provoca un cambio climático en el planeta. Me dijo, los casquetes polares se derretirán, el nivel del mar aumentará, las condiciones meteorológicas empeorarán y habrá inundaciones, sequías e incendios forestales. Parecía una película de ciencia ficción terrorífica. Sí, además de Una verdad incómoda, tenemos Antes de que sea tarde, que es el documental más centrado en la deforestación, que obviamente está muy vinculado a lo que provoca eso en nuestro planeta, y en este caso el icono del documental es Leonardo DiCaprio, ¿no? Eso también provoca, como tú decías, críticas por el protagonismo, pero también tiene mucha más pegada que un personaje como DiCaprio pueda poner en marcha un documental como este. Y lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto fuera también. Aquí en España tú sabes que Greenpeace y otras organizaciones han tirado de rostros conocidos. Estoy pensando en Javier Bardem o en el propio Alejandro Sanz en la Antártida, cuando han hecho algunas iniciativas que tengan que ver con esto y que mejor alguien conocido quizá que lo pueda explicar y que se lo crea, claro. Sí, este es un debate que muchas veces es estéril. Ha pasado igual con Greta Thunberg también, que se ha colocado el foco en ella y no tanto en el discurso, pero sin embargo han conseguido una gran visibilidad porque, bueno, de alguna manera hay ciertas personalidades, ciertas personas que sí que llegan, ¿no?, como ocurrió con este documental. Y luego, River of Gold, ¿por qué esta? Bueno, también es otra muestra más de cómo se ha ido enseñando a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo creo que hay temas que aparecen y desaparecen en el cine, pues no sé, el otro día hablábamos de la guerra civil, ¿no? Cuántas veces se ha retratado en nuestro cine y en la literatura. Y yo creo que es interesante ver también ejemplos tanto de documentales como de ficción de un tema que está bastante presente, a veces de una manera un poco más escondida. Seguramente cuando se ruede dentro de unos años alguna película que tenga que ver con nuestro país en la actualidad, seguro que el tema de los plásticos también aparece de una manera un poco más de denuncia, ¿no? Y aunque está costando también que en el cine español esto entre, todos los ejemplos que hemos traído de hecho son de fuera, yo creo que también hay que poner en valor que fuera este discurso ya estaba, ¿no? Bueno, pues es una selección de películas y de documentales muy adecuadas para un día como hoy, en el que está situado en el epicentro informativo esta gran huelga que está convocada en todo el mundo para denunciar esta emergencia climática en la que estamos sumidos. Ana Pastor, muchísimas gracias. Pues un abrazo y nos vemos con muchas más recomendaciones para los cafeteros, cafeteras y la gente neutral. Plata o plomo. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados.
Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Como dice Mujica, hay que hablar de la solidaridad intergeneracional. En eso consiste la responsabilidad que tenemos con las generaciones que vendrán. Porque la pregunta que debería inquietarnos es ¿qué planeta dejaremos a las futuras generaciones? Miles de jóvenes han combatido una de las grandes enfermedades de nuestra sociedad, que es ese cortoplacismo, que está instalado no solamente en la sociedad, sino también en la política y en todo lo que nos mueve, ¿no? En el consumo, en la sociedad que estamos construyendo. Y estos jóvenes han abierto los ojos de lo que realmente importa, que es salvar el planeta en el que vivimos. De nada servirá que estemos focalizados en otras cuestiones si no conseguimos salvar el planeta en el que vivimos y en el que vivirán las futuras generaciones. Siempre, como digo, con la vista puesta en el reconocimiento de activistas como Berta Cáceres, que se jugaron la vida para salvar la de todas y la de todos. Y hasta aquí el programa de hoy, viernes. Como sabéis, tenemos ese fin de semana para descansar y luego el lunes para seguir resistiendo. Esto es un ciclo, el ciclo de la vida. Resistimos de lunes a viernes, sábado y domingo intentamos descansar para coger fuerzas y el lunes volvemos. Como sabéis y como recordamos, las formas de participar son muchas en este programa, ya sea que estéis en directo o en la retaguardia. Podéis participar a través de ese hashtag, el hashtag de hoy, La Cafetera Clima, almohadilla La Cafetera Clima. El WhatsApp del programa, que es el 627-002-002. Nos dejáis una nota de audio, a poder ser que sea máximo de 40 segundos. Y nada, podéis seguirnos todas las informaciones en el canal de Telegram, donde además
publicamos el resumen semanal cada viernes para que tengáis allí todos los programas. Los tenéis además en iTunes, en YouTube, en Spotify, aquí en Spreaker también. Así que nos escuchamos y nos hablamos el próximo lunes. Que tengáis muy buen fin de semana. Que sean buenos días, buenas tardes o buenas noches. Seguiremos aquí resistiendo. Porque si estás escuchando esto, eres la resistencia. Y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.